Compañeros, estamos entonces en el tema 2.1, el intento de recuperación de Texas. Vamos a ver un poco de cómo las relaciones diplomáticas generaron que Texas al final de cuentas se independizara. México intentó recuperar Texas, no obstante, con Santa Ana por ahí, Estados Unidos revuelca la idea en el sentido de que trataba de anexarse el mismo territorio tejano. Al final de cuentas, la diplomacia ni la guerra mexicana funcionaron para recuperarlo y lo único que generó es la guerra entre Estados Unidos y México, que al final de cuentas procuraría con el acuerdo de Guadalupe Hidalgo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues que México aceptara al final de cuentas la anexión de Texas, y no solo de Texas con la pérdida de la guerra con Estados Unidos, sino de lo que conocemos como California, Arizona, Nuevo México, una parte de Wyoming, Utah, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hubo un intento de recuperación de Texas, primeramente porque Texas quiso independizarse. Obviamente Estados Unidos reconoce la independencia de Texas, pero no México, y empieza por ahí el conflicto, ¿no? Bueno, es un tema muy sencillo, no va a durar mucho, vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Bueno, para empezar, en 1836, después de tanto, recuerden que en 1821 México se independiza. Pasan 15 años hasta que España reconociera a México como Estado independiente, y la forma de gobierno hacia 1836 ya era un Estado republicano. Recordemos que México inicia o empieza siendo un Estado pues monárquico imperial, ¿no? Donde Iturbide era el emperador, pero no se obtenía aún así el reconocimiento de los españoles o de la corona española, y genera que tarde mucho. De hecho, más adelante España vuelve a o trata de reconquistar México, pero no lo logra. Hasta que llega 1836 y España y las Cortes de Cádiz dicen, bueno, voy a reconocer el Estado como México independiente, y ya para eso México ya era un Estado republicano, ¿sí? O sea, democracia, entre comillas, democracia, votaciones, división de poderes, división territorial, etcétera, 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 ¿no? Como ejemplo, la de la democracia estadounidense. Así se empezó a conformar ya México más adelante, y al reconocimiento de 1836 pues ya era una república democrática, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces en cuanto al tema de Texas una vez que los españoles reconocen la independencia de México? Bueno, en ese mismo periodo, o sea, 1836, Texas ya tenía las intenciones de declarar su independencia, pero ¿cómo sucede esto si no había o de dónde venía esa independencia? Bueno, remontándonos hacia 1821 con la independencia de México, en ese proceso de 1821, cuando el grito de Dolores se da, los españoles ya habían concedido algunos acuerdos a los estadounidenses. Los españoles, para no dejar también astutamente, no dejar abandonado el territorio del norte de México, permiten la colonización de los Estados Unidos por parte de algunos colonos estadounidenses. Lo que sucede por ahí es que una vez que se da en 1821 la independencia, muchos de los colonos que habían sido permitidos por el virreinato de la Nueva España a conferirles territorios del norte se quedan en la duda. ¿Qué vamos a hacer ahora? La independencia sigue, pero respetamos los acuerdos de la España o del rey español, del reinado español, monarquía española, o respetamos los nuevos acuerdos del México independiente. Entonces los estadounidenses en 1821 en Texas, Arizona y principalmente en Texas empiezan a ver qué es lo que hago. Me concedieron algunos territorios los españoles, pero necesito que los mexicanos, la nueva nación, también me lo reconozca. Lo que sucede es que los españoles hacia 1820, 1819 le habían conferido algunos territorios para obviamente plantar principalmente algodón y otro tipo de cultivos, pero principalmente algodón a los colonos ingleses, a los colonos estadounidenses. Cuando sucede estos y se le da territorio incluso algunos insumos a los estadounidenses,
pues se viene la independencia de México y los estadounidenses colonos en el territorio principalmente de Texas se quedan en la duda. ¿Qué es lo que sucede entonces? Ya cuando llega la independencia y el imperio de Iturbide en 1821, pues ayudan, ¿no?, a la colonización de esos territorios, pero no principalmente ayudando a la colonización gringa de Texas, sino buscaron a los irlandeses principalmente, pero recuerden que México al independizarse era católico, buscó a irlandeses católicos para darle territorios, ¿no? En ese periodo, los mexicanos consolidaron y también garantizaron más adelante algunas conferencias o algunas concesiones hacia los estadounidenses. Por eso, en Texas, la capital de Texas es Austin, si ustedes conocen, y de ahí viene la historia. Bueno, la capital de Austin es porque le pusieron Austin, Texas, debido a que Esteban Austin, que era el hijo de Austin, de Moses Austin, el primer colono estadounidense en Texas, que llegó durante el periodo de la Nueva España, del virreinato, pues retoma el nuevo papel y busca consolidar los acuerdos que tuvo su padre Moses Austin con los españoles, y pero ahora él con los mexicanos. Tuvo la ratificación de los acuerdos de su padre Esteban Austin con los mexicanos, así como su padre lo tuvo con los españoles, Moses Austin. Lo que genera entonces que México le confiere esos, le consolida la conferencia, la entrega, la concesión de territorios. Eh, no obstante, México no apoyando la esclavitud, pero respetando la independencia de los colonos ingleses, principalmente de la familia Austin y el hijo Esteban Austin, pues le confiere territorios, pero le dice, bueno, te voy a dar territorios, no obstante, te respeto tus esclavos, pero vas a mantenerlos con la condición de que sus hijos, ¿sí?, la siguiente generación, cuando tengan 14 años, van a ser libres. Además, en el territorio tejano, esos van a ser tus esclavos, pero ya no vas a poder vender ni comprar. Así es que estos y se pierden o ya no son tuyos o se escapan, pues ya no voy a poder hacer mucho por ti. Y los hijos de estos a los 14 años ya no serán esclavos. Eso obviamente le enojó mucho a los estados secesionistas que se llevó más adelante la guerra de secesión. O sea, los estados que conferían o ayudaban a los empresarios que tenían esclavos. Sin embargo, colonizaron Texas, ¿no?, con esas condiciones. Los mexicanos le confirieron eso. Por eso muchos esclavos, como les ya mencionaba en las clases anteriores, escaparon y se fueron al territorio mexicano. Más allá, o sea, entraron después de Texas. Bueno, sucedió esto, ¿no? Entonces la familia Austin ya le habían conferido todos esos territorios. Muchos, la esclavitud se iba a respetar. No tanto hasta que la siguiente generación iba a ser libre, ¿no? Y eso lo estableció con los mexicanos, pero no se quedó ahí. Una vez que hacia 1823 la familia Austin, el hijo, tuvo la ratificación del apoyo en la concesión de terrenos por parte de los mexicanos a los ingleses, pues empezó a dar una bandada de colonización estadounidense, anglosajona, en los territorios de Texas. Eso generó que desde 1823 a 1836 la mayoría de la población en Texas era estadounidense. Una vez que la mayoría de la población fuera o es estadounidense, dijo, ¿cómo es posible que todos somos americanos y nos siguen gobernando los mexicanos? Vamos primeramente a declarar una organización y por tanto una independencia del territorio de Texas. Obviamente había alguna doble intención, donde los tejanos también se dividían en el pensamiento donde vamos a ser independientes y otra parte donde una vez que astutamente nos declaremos como independientes nos vamos a anexar a los Estados Unidos, ¿no? Pero principalmente en 1836 los tejanos quieren declarar su independencia porque la mayoría de la familia y población obviamente era estadounidense, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? México no aceptó la declaración de la independencia tejana 1836. Obviamente como mexicano no lo íbamos a hacer. Sin embargo, luego de la captura del general de Santa Ana, el 15 de marzo de 1836, mediante el Tratado de Velasco, fue reconocida la independencia de Texas, misma que mantuvo hasta que en 1841, año en que se anexó a Estados Unidos.
Lo que sucede es que una vez que se declara la independencia de Texas, la milicia mexicana trata de reinvadir el territorio tejano para evitar que exigiera una independencia. Santa Anna va como presidente y como líder militar a recuperar el territorio colonizado por los estadounidenses, que mismos que ya se habían armado. Obviamente Estados Unidos se hace la vista gorda, pero también ayuda a los tejanos a armarse, ayuda militar. Entonces los mexicanos no pudieron con la guerra ante Texas, no Estados Unidos, ante Texas. Generó entonces que los Texas militarmente le ganaran a Santa Anna y lo atraparan y lo pusieran preso. Una vez que lo ponen preso, Santa Anna dice, pues bueno, no puedo, voy a tratar pues de aceptar la independencia y déjenme libre. Cuando Santa Anna afirma los acuerdos de Velasco donde reconoce la independencia de Texas, los mexicanos no reconocieron este mismo tratado porque hicieron firmar a Santa Anna bajo presión, siendo un detenido. Entonces, ¿qué es lo como un prisionero? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese periodo de 1836 empieza a surgir un conflicto donde, bueno, ¿nos reconoces o no? Por una parte, el Tratado de Velasco con Santa Anna prisionero dice que sí, un territorio mexicano dice que no, se envían más tropas, más milicias al norte, los tejanos se creen independientes, los que astutamente primero reconocen su independencia fueron los Estados Unidos. Cuando Texas es reconocido como parte de Estados Unidos, considera los intentos de recuperación de México sobre Texas como una invasión al territorio estadounidense. Entonces obliga a México a decir, ¿sabes qué? Reconoce la independencia, reconoce que Texas es parte de nosotros, Texas es Estados Unidos y además hay que delimitar el territorio norte. Nosotros debilitados ante la inversión de la milicia porque no había mucho dinero y estábamos desgastados de tanta guerra desde 1821, pues empieza el conflicto con los estadounidenses después de 1836, 1837 y dura varios años. En realidad los conflictos más duros por ahí fueron desde el 46 hasta el 48, porque a partir del 1836 se declara la independencia y se va a la guerra con Texas para recuperarlo con ayuda de los estadounidenses para Texas, haciéndose la vista gorda, pero se reanuda el conflicto en el 45-44 porque Texas se declara independencia reconociendo, diciendo que firmaron los tratados de Velasco y Estados Unidos dice me lo anexo, muchos aprueban su anexión, pero México sigue sin reconocer y te voy a hacer reconocer a la fuerza si es que nos vamos a la guerra. Y en el 45 empieza este conflicto cuando se anexa Texas a Estados Unidos y en el 46 se declara la guerra de Estados Unidos a México. Estados Unidos lo declara. Se va a la guerra y lo que genera es que obviamente México pierde esa guerra y en el 48 no hay otra más que aceptar que Texas es parte del territorio estadounidense y venían las nuevas delimitaciones fronterizas y aceptábamos que Texas era parte de Estados Unidos, ¿no? Perdimos esa guerra con los estadounidenses por obvias razones y al final de cuentas se firma y consolida el territorio de Texas como Estados Unidos y la independencia y la soberanía de Estados Unidos sobre esos territorios con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Y aquí dice, donde México no solo cede Texas, sino al irse a la guerra con Texas y Estados Unidos pierde muchísimos más otros territorios que fueron California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Si México hubiese declarado o reconocido el territorio de Texas como independiente, otra cosa hubiese sido. Pero fueron nuestras también fuerzas de querer mantener la unidad nacional sobre el territorio tejano que nos hizo ir a la guerra con Estados Unidos y que al final de cuentas esa guerra con Estados Unidos nos hizo perder más que solo el territorio de Texas y que fueron todos estos territorios, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí tenemos el territorio, la línea roja, que lo perdimos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, cuando se termina la guerra con Estados Unidos, pero al inicio nosotros estamos peleando este territorio de Texas. Todo esto que está aquí lo estábamos peleando. Cuando perdimos con Santa Ana y firmaron los tratados de Velasco, pues se reconoce la independencia de la República de Texas. México no lo hace
y al querer recuperar Texas se va a un conflicto mayor con Estados Unidos y no solo perdimos Texas porque México nos invadió, perdimos todo el territorio del norte, que esto está señalado aquí. Más adelante se negociaría el Tratado de la Mesilla y este terreno que está de este lado, por delimitaciones de los ríos, ¿no? Entonces México lo pierde y al final de cuentas el Tratado de Guadalupe Hidalgo reconoce a todo esto como territorio estadounidense, para que vean la astucia de los americanos para obtener y determinar y tomar el territorio del norte de México. La diplomacia de México no funcionó, la milicia y la inversión en milicia no funcionó, porque obviamente los estadounidenses fueron más inteligentes y supieron cómo dominar y expandir su imperio hasta el Pacífico, ¿no? Entonces, ese fue el problema de Texas, lo perdimos. Ya en 1848 era oficial que hasta la línea roja es el territorio mexicano, y por ahí más adelante vamos a hablar del tema de la mesilla. Este, y así quedó, ¿no? Entonces, eso perdimos. Ya habíamos perdido, recuerden, hacia 1822-23 Guatemala, que se había independizado. Y más adelante, en el 48, pues con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, todo este territorio. El antecedente de la pérdida de este territorio fueron los acuerdos o tratados de Velasco, ¿sí? Sobre este territorio de Texas, que Santa Anna firma al estar prisionero o caer prisionero, ¿no? Entonces, así se pierde el territorio, gran parte del territorio mexicano. Así se termina el tema. Si tienen alguna duda o pregunta, ahí en el post, el foro o a mi correo, ahí también mismo les voy a dejar la actividad. Nos vemos, compañeros, hasta luego.